ahí, esos numeritos, esos números son naturales. ¿Se dan cuenta? O sea, este es un pescado más grande. Háganse de cuenta que el conjunto de los números naturales es, digamos, si nos vamos al lago Titicaca, es el ISPI. ¿Se dan cuenta? Pero hay un pescado más grande, digamos el pejerrey, y el pejerrey se lo comió al ISPI. Este es más grande porque el conjunto de los números naturales es un subconjunto, es un subconjunto del conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales es un conjunto más pequeño que vive dentro de quién? Vive dentro del conjunto de los números enteros. O sea, el conjunto de los enteros sería el PGR y el natural sería el ISPI y el natural vive dentro de los enteros. Eso ahí a modo de que me vayan entendiendo qué es subconjunto, un departamento más pequeño que otro. Muy bien. Y de forma similar, si uno ve la representación del conjunto de los números naturales, que es una semirrecta, apuntando a la parte derecha, el símbolo de la forma representativa del conjunto de los números enteros es también una recta, pero como tenía a los negativos y al cero, son estos puntos, pues que ahí vamos marcando, en este caso con rojo, ¿no? Ahí uno puede ver a los números enteros. -5, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tampoco no hay nada nuevo. Estamos un poquito recapitulando lo que se ha visto en la prepromoción, lo que se ha visto en la promoción, lo que se ha visto en tercero, cuarto de secundaria de cada uno de sus colegios. Perfecto, muy bien. Pero vamos dando lectura a la parte de abajo. ¿Qué dice la parte de abajo? Dice, al sumar, restar y multiplicar, el resultado continúa siendo un número entero. Entonces, aquí otra vuelta. Si yo les dije que no tienen que tomar apuntes, no estoy diciendo que tienen que ir anotando ciertas expresiones que voy explicando que quizás aquí no está muy claro. Miren, dice acá, al sumar, restar y multiplicar, el resultado continúa siendo un número entero. Hace rato en los números naturales, al sumar y multiplicar, no decía nada de restar y no decía nada de dividir, porque nosotros en aritmética conocemos cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división, pero los números naturales es cerrado, o sea, perpetúa la especie solamente con la suma y la multiplicación. Si se restan números naturales, la respuesta no siempre es un número natural. Si se divide en números naturales, la respuesta no siempre es un número natural. Solamente eso ocurre con la suma y la multiplicación. Si nos vamos a los números enteros, a la parte de abajo, ¿no? Ahí dice, y aumenta una operación. Si usted va a sumar, va a restar y multiplicar números enteros, el resultado continúa siendo un número entero. Entonces aquí se acaba de aumentar una operación más, que es la resta. Entonces, si ustedes ven algo que hay que anotarse en una hojita que estén ahí, porque yo supongo que ustedes están sentados en una mesa, en una silla, atentos a lo que se les está explicando. Cuidado que ustedes estén echados en la cama o por ahí caminando y a ver qué nos va a enseñar el profesor. Así no funcionan las clases virtuales. Tienen que estar en un entorno aislado, en una mesa, una silla, la computadora ahí al frente o el celular ahí al frente, a su lado, lápiz, bolígrafo, una hoja y haciendo y tomando apuntes. Algo muy relevante que el profesor esté hablando y quizás no esté en el documento. Eso es muy importante, por si acaso. Entonces, aquí al sumar y restar, aquí ya se está aumentando la resta. Si ustedes restan dos números enteros, sigue siendo un número entero. Con la suma y la multiplicación no hay ningún problema, se hereda de los números naturales. Eso es lo que ahí comentaba. Dice, entonces, en este conjunto es posible añadir propiedades como la ley de signos, divisibilidad, entre otros. Cuando nos referimos a la ley de signos, nos estamos refiriendo a las operaciones usuales de multiplicación de signos. Por ejemplo, ¿cuánto es más multiplicado por más? Ese sigue siendo más. ¿Cuándo es más multiplicado por menos? Más por menos, eso sigue siendo menos. ¿Cuánto es menos multiplicado por más? Eso sigue siendo menos. ¿Y cuándo es menos multiplicado por menos? Eso es, a ver, respóndame, menos por Más, menos, eso es. Más, más, Menos por menos es más. Muy bien. Eso.
uno lo puede ver en una película, ¿recuerdan? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Menos por menos es más. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Genial. Entonces, estas leyes de signos hacen referencia a esto. Y quizás lo que acabo de escribir no está. Entonces, uno quizás ya yendo tomando las partes más importantes. Entonces, vuelvo a recalcar, dice, en este conjunto es posible añadir propiedades como la ley de signos, divisibilidad. Eso vamos a aclarar en un capítulo, porque son 12 capítulos que vamos a ver. Entonces, esto de divisibilidad no amerita aún que lo aclare. Y acá dice, entre otros. Entonces, hay ciertas propiedades que vamos a ir agregando y comentando en el avance. Perfecto, son las 10:26. Tenemos 19 minutos más. Vamos. ¿Qué más se ha preparado para el avance de hoy? Miren, un número natural es divisible por 8, 12 y 18, entonces el número está entre, es ahí digamos un ejercicio que podamos ver sobre divisibilidad. A ver, vamos a ir respondiendo esta parte. Uno cuando ve un ejercicio, jóvenes, tiene que entender, ¿sí? Tiene que entender la pregunta. Si no entiende la pregunta, es muy complicado que pueda resolver. Y además, miren, tiene acá incisos, ¿no? Tiene inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, que son las posibles respuestas que mm, vamos a abordar ahí. A ver, entonces dice, la pregunta menciona, ¿no? Un número natural es divisible por 8, 2 y 18, entonces el número está entre. ¿Será que el número que buscamos está entre 1 y 19, entre 20 y 39, entre 40 y 59, entre 50 y 59, entre 60 y 69 y entre 70 y 79? Entonces, a ver, vamos a dar la solución y vamos a entender, ¿sí? Dice, se busca un número. Nosotros buscamos un número natural, ojo, natural, y ya sabemos quiénes son los números naturales, que es divisible entre perdón, entre 8, 12 y 18. Ese es el requisito. Se busca un número que sea divisible por el mínimo común múltiplo entre 8, entre 12 y 18. Entonces ahí va un concepto de mínimo común múltiplo. Y uno podría decir, pero profesor, usted no nos enseñó el mínimo común múltiplo. Esos conceptos de mínimo común múltiplo, máximo común divisor, el joven ve, si ve en el colegio. Cuidado que me estén preguntando cuánto es 8 más 5. O sea, hay conceptos que ya uno ve en el colegio y sobre eso nosotros nos estamos fijando. Entonces aquí dice, se busca un número que sea divisible por el mínimo común múltiplo de 8, 12 y 18. Por tanto, preguntarse qué número natural es divisible entre 8, 2 y 18 es buscar un número que sea divisible entre el mínimo común múltiplo de 8, 2 y 18. Por tanto, tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de 8, 2 y 18. Entonces, hay que hacer las descomposiciones en factores primos. Ahí está, 8 es 2 al cubo, 12 es 2 al cuadrado por 3, 18 es 2 por 3 al cuadrado. Si uno dice, profesor, no nos ha enseñado la descomposición de factores, otra vez vuelvo a recalcar, descomposición de factores primos, uno también lo ve en ahora, si no lo tiene claro en este momento, ya tiene que revisar esta tarde. Ah, muy bien, no sé descomposición de factores primos. Entonces tengo que ver descomposición de factores primos. Tengo que aprender descomposición de factores primos. No sé cómo hallar el mínimo común múltiplo. Tengo que recordar mínimo común múltiplo. Ejemplos, cómo se hace, qué es MAC. ¿Se dan cuenta? Hay conceptos que tienen que ir recordando. No buscar pretextos como, no, me tienen que enseñar esto. No, no, no. O sea, aquí el tema global es expresiones algebraicas y sistemas numéricos. Dentro de eso hay ciertos conceptos que se les ha enseñado en el colegio, sin embargo, que a veces como uno pasa el tiempo, a veces lo olvidan, tienen que recordar, ¿ok? Hay que ir recordando esos. Entonces, se tiene que hallar el máximo común. El mínimo común múltiplo de 8, 12 y 18, que en este caso es 72. Ustedes tendrían que verificar eso. El único número de dos dígitos.
Porque si escogemos de 3 no tiene sentido, sería más que 18. El único que sea divisible tiene que ser por lo menos de un dígito o máximo de dos dígitos. Entonces, el único número de dos dígitos divisibles por 72, que es el max, que es el mínimo común múltiplo, es el mismo número que está entre 70 y 79. O sea, estaríamos buscando el 72, ¿no? Y el 72, ¿en cuál de estos rangos está? El 72 está en cuál de estos rangos y uno ve esos rangos y va a escoger el inciso correcto. ¿Se dan cuenta? Y en este caso sería el entre 70 y 79. En este caso el correcto es el inciso F y ustedes tendrían que escoger esa opción. Se dan cuenta que esto pues se lleva mucha experiencia, o sea, uno tiene que recordar mínimo común múltiplo, tiene que ver descomposición de factores primos, un poquito tiene que razonar. Entonces, el joven tiene que ir practicando, tiene que ir ejercitándose para que tenga uno velocidad a la hora de hacer un ejercicio, o sea, tienen que tener velocidad jóvenes. El examen no dura mucho tiempo. Si ustedes en una pregunta van tardando 5 o 10 minutos, capaz que en una pregunta se les vaya todo. Tienen que tener habilidad, tienen que tener velocidad a la hora de hacer ejercicios. ¿Cómo un ser humano tiene habilidad y tiene velocidad al hacer ejercicios? ¿Cómo es? ¿Cuál es la palabra que me tienen que decir ahora? A ver, ¿cómo uno se vuelve Práctica. capísimo? No, Practicando. Practicando, ¿no? Si ustedes no sé si hayan visto, no sé, a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi, ellos desde fuera del, cuando tiran un tiro libre, ¿no? Un tiro libre justo en la esquina del arco, ahí le mete el gol, justo ahí entra. ¿Ustedes creen que eso es porque lo ha hecho a la primera? No, yo me imagino que esos profesionales deben practicar sábados, deben practicar domingos, entrenamiento, deben alimentarse bien. Ustedes de la misma forma tienen que practicar por la tarde, por la noche, en la madrugada, en la mañana sus clases, por la tarde volver a practicar, por la noche volver a practicar. Se dan cuenta hasta que el alma resista. Les tienen que practicar. Agarrar diferentes ejercicios, diferentes libros, mínimo como un múltiplo, máximo como un divisor. Se dan cuenta, hay que practicar a un nivel muy, muy fuerte y así les va a ir mejor. ¿Ok? Entonces, este ejercicio yo lo relaté como en 3 4 minutos, pero lo ideal sería hacerlo en un minuto 30, lo más rápido posible, por si acaso. Aquí en la parte de abajo dice, ojo, da una observación. El mínimo común múltiplo es el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al máximo exponente. Aquí de alguna forma está aclarando, ¿no? ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Ustedes tienen que un poquito revisar mínimo común múltiplo, ¿no? Ok, espero que el ejemplo haya sido de utilidad para ustedes. Vamos al siguiente. Y ahora vemos otro tipo de números racionales. En este caso, estamos viendo el conjunto de los números racionales. Y ahí podemos ver el símbolo, símbolo del conjunto de los números racionales. ¿Sí? Ahí está el símbolo del conjunto de los números racionales, que es una Q. Imagínense, es una Q con una doble línea. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la letra Q en el símbolo de números racionales? Pues no hay nada ahí, no hay nada, pero eso nuevamente está en la historia, ¿no? Está en la historia y si uno quiere averiguar por qué el símbolo del conjunto de los números racionales, pues uno puede darle lectura. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ustedes tendrían que hacerlo. Esta tarde un poquito darle lectura. Hay que dedicarse a esto, jóvenes. Vamos dando lectura entonces. Está formado por fracciones, o sea, los números racionales, los que viven ahí adentro de los números racionales son fracciones. Ah, ya, muy bien. Son fracciones, es decir, números de la forma A sobre B. Claro, si uno ve con una fracción, esto es una forma de escribir una fracción, ¿no? A sobre B, ahí está. Pero usualmente lo que se pone en la mayoría de los libros es esa línea que tiene que ser horizontal, es A sobre B. Entonces, los números racionales son fracciones del tipo A sobre B, pero miren, hay que hacer ciertas consideraciones, ¿no? Son las fracciones A sobre B, donde A y B son números enteros, ¿sí? El A que ven ahí, ese A,
es número entero, ya sabemos que es un número entero. El B es un número entero, ya sabemos que es un número entero. Pero el de abajo, ¿qué número no puede ser? ¿Ah? No ¿Qué puede ser número? cero. No puede ser igual a cero. La división, señores, la división entre cero no está permitida.